Gloria a Dios. Vamos a ir al capítulo 12. Gloria al Señor. Voy a leer algunos versos para contextualizar lo que vamos a hablar en esta mañana. Desde el verso 1, lo usé este mismo pasaje bíblico en la predicación del pasado jueves. Dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Mored, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero continuar con esta serie de mensajes que hemos titulado Las familias de la Biblia. Y quiero recapitular por un par de minutos lo que el Señor nos dio y compartimos en la pasada entrega. Hablábamos de la familia de Abraham. Abraham, un hombre conocido como el padre de la fe. Fundamentalmente conocido de esa manera por un hecho que lo marcó definitivamente en todo este contexto, porque como ustedes vieron en la lectura que compartimos, Abraham sale de su tierra y su parentela cuando tenía 75 años. No tenía hijos, sale con su esposa, algunos criados y un sobrino, hijo de su hermano que había fallecido. Por lo tanto, comenzar una vida con 75 años de edad no es lo que para nosotros pudiera ser entendido como un proyecto en desarrollo de vida. Para nosotros resultaría el ocaso, ¿verdad? Después de los 70 años quizás uno ya tiene hijos o tiene nietos, tiene ya un legado, como que está en otra etapa, ya no está con sueño de construir ni decir dentro de 20 años yo voy a hacer tal cosa o dentro de 30. Pero la historia de Abraham es muy particular y hablábamos de que Dios se glorificó en su vida, él le creyó a Dios, salió del lugar donde estaba su comodidad a un lugar que Dios le iba a mostrar. Y durante toda su trayectoria puso en evidencia que su confianza en Dios, que él no solamente tenía a Dios para satisfacer sus ansias de religión o su deseo de portarse bien, sino que Dios era el todo en todo lo que él hacía. Esa es la historia de Abraham, o ese es el perfil de la conducta de Abraham
durante toda su vida. Más adelante Dios terminó calificándolo como su amigo. Y ningún otro personaje en la Biblia es calificado como amigo de Dios, como le ocurrió a Abraham. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que este hombre fue alguien excepcional. Fue alguien que conquistó el corazón de Dios por sus conductas, por sus decisiones, por la forma en que condujo su vida. Y yo hacía referencia a que él como hombre nos dio muchas lecciones interesantes. Nos dio la lección de ser un hombre proveedor. Se preocupaba con todo y que Dios le declara que lo iba a bendecir. En la Escritura, en este libro de Génesis, encontramos que fue un hombre trabajador, un hombre esforzado, un hombre que hacía lo necesario para conseguir el sustento y el bienestar de su familia. También hacíamos referencia de que era un hombre protector, que se preocupó por proteger, por cuidar a toda su familia, que en un momento fue muy pequeña. Podríamos decir que siempre fue una familia pequeña, porque al final de la historia vemos que Abraham tuvo solamente 2 hijos. 2 hijos. Por lo tanto, no tuvo un gran número de hijos. Tuvo muchos criados y demás, pero fue un hombre protector. Asumió la vida de su sobrino Lot con toda la responsabilidad, hasta el punto de que en la práctica lo consideró un hijo, lo cuidó, lo protegió, hasta siendo Lot un hombre adulto y teniendo familia, como pasó con aquel incidente que en Sodoma secuestraron a Lot y se lo llevaron junto a su familia. Es decir, Abraham fue un hombre protector de su familia. En tercer lugar, decíamos que Abraham también fue un ejemplo y nos da una lección porque él fue el líder espiritual de su familia. Él, como leíamos en estos versos del capítulo 12, cuando llega a la primera parada de esta travesía que inició en obediencia a Dios, lo primero que él hace es levantar un altar a Jehová. Y luego se mueve hasta otro territorio y lo primero que hace es levantar un altar para Jehová. Cuando vemos en el devenir de los acontecimientos en su vida, vemos que en la vida, en la mente, en el corazón de Abraham estaba la preocupación de adorar a Dios, de tener una comunión íntima con Dios. Y esto marcó la vida de su familia y de todos los que lo conocían. Él fue un líder espiritual. Él es un líder, un ejemplo de un liderazgo espiritual responsable delante de los suyos. Y estas 3 características de Abraham nos marcan a nosotros. Nosotros debemos procurar en nuestras familias ser proveedores, hacer lo necesario para suplir las necesidades, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proveer. Debemos procurar ser protectores, ser garantes de la estabilidad, ser garantes de la seguridad, ser preocupados por lo que pueda pasar o no a la vida de los que dependen de nosotros o los que están con nosotros dentro del seno familiar. Pero la lección más importante para mí, porque esa nos llevaría a poder cumplir con las otras, es ser líder espiritual en tu familia. Donde Dios te puso, tú tienes que llevar el liderazgo espiritual. Hay gente que me ha dicho: pastor, mi problema es que en mi familia el único que le sirve al Señor soy yo. Digo: privilegiado eres. Porque tú no solamente has conocido al Señor, sino que Dios te ha establecido como el líder espiritual de esa familia. Por lo tanto, prepárate para asumir tu responsabilidad y ser el instrumento de bendición en esa familia. Todos tenemos que buscar cómo ejercer nuestro liderazgo espiritual dentro de nuestra familia. Debe haber liderazgo espiritual. Si el hombre está desenfocado y no le sirve al Señor, la mujer debe asumirlo. Si la mujer o la esposa, la madre, no lo asume, el hijo, la hija debe asumirlo.
Alguien tiene que ser la voz profética en su familia. Alguien tiene que ser la voz de Dios en su familia. Alguien tiene que decirle a la gente: esto no se puede quedar así. Dios tiene que estar en la noticia de mi familia. Aleluya. Abraham nos da lecciones en ese sentido. Pero hoy yo me quiero centrar en los problemas en la familia de Abraham. Porque muchas veces al hablar de estos grandes hombres de Dios podemos pensar que estuvieron exonerados de batallas, que todo lo de ellos fue a pedir de boca, que ellos nada más tenían que decirle: Señor, no hay pamper. Y una caja de pamper venía por el conveyor del cielo y caía ahí. Gracias, Señor. Señor, se acabó la leche. Y de una vez un caño del cielo. ¡Shh! Aparen leche. Qué chévere fuera así, ¿verdad? Qué bien, Señor, gasolina. Y de repente tú sientes el olorcito. Gracias, Señor, llenaste el tanque. Ay, qué fácil fuera la vida de esa manera. Pero no es así. Esa no es la realidad. Abraham tuvo problemas en su familia. Porque todas las familias tienen desafíos que enfrentar. No existen familias 100% libres de batallas. Todas las familias tienen que enfrentar batallas. Porque la realidad de la vida implica permanentes desafíos, acorde a las etapas que estamos viviendo. Los jóvenes tienen batallas. Los recién casados tienen batallas. Los que están separados tienen batallas. Los que tienen muchos hijos tienen batallas. Los que no tienen ningún hijo tienen batallas. Tenemos batallas, todos tenemos batallas. Los que los hijos están chiquitos tenemos batallas. Los que están adolescentes tenemos batallas. Los que están adultos tenemos batallas. Los que tienen nietos tienen batallas. Una hermana me decía en estos días su preocupación y la forma que le había impactado porque una nietecita había salido con cáncer. Y yo, mientras ella me contaba, yo meditaba y decía: Señor, de verdad que la vida es una batalla permanente, porque hoy quizás esa hermana no estaba preocupada por los problemas de los hijos, pero estaba preocupada por la salud de la nieta. Y después, si esos nietos tienen bisnietos, entonces también preocupan los bisnietos. Y preocupan los esposos de los nietos y de las nietas. Y los esposos de los hijos y la esposa de los hijos. Y el trabajo y el negocio. Por lo tanto, siempre hay batallas. Dile al que está a tu lado: siempre hay batallas, no te preocupes. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En la vida de la familia de Abraham hubieron problemas, dificultades, conflictos y situaciones desafiantes. En alguna de ellas fue posible salir airoso, exitosamente los resolvieron. En otras no se tomaron las mejores decisiones. Pero lo más importante en este ejemplo encontramos elementos valiosos, que es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, que podemos resaltar y tomar como norma, como modelo, para nosotros. Número uno, sacar el beneficio de no cometer los errores que cometieron en la familia de Abraham. Y número dos, conocer e identificar los principios que le dieron las victorias en las batallas que él tuvo que enfrentar. Quisiera tener mucho tiempo, pero no es posible. Y voy a concentrarme en 2 o 3 situaciones en la familia de Abraham, que fueron problemas desafiantes. Estamos en Génesis capítulo 13, por ejemplo. Encontramos que Dios bendice a Abraham. Dios le da bendición material, como se lo prometió en el capítulo 12. Y cuando usted se va a la escritura, ve que dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y dice el verso 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¡Wow!
Yo no sé cuánto quieren un chin de esa bendición de Abraham, ¿verdad? Era riquísimo. Un término superlativo. Era riquísimo. De lo que esto confirma que Dios cumplió lo que le había prometido. Te bendeciré. Aleluya. Y le bendijo en todos los niveles de bendición material que se conocía. Porque en una sociedad agrícola de ese tiempo en que existió Abraham, no existían monedas, no existía, ¿verdad?, acciones en la bolsa de valores o en la compañía tal o cual. No. Tierras, ganados, oro y plata, que era lo que había, las monedas de oro, cosas de plata, y Dios le bendijo abundantemente. Ahora, siempre con la bendición llegan los grandes desafíos. Por eso Dios no puede bendecir a todo el mundo, en mi pensamiento. Porque muchos no están preparados para manejar y administrar la bendición. Porque la bendición exige decisiones, exige carácter, exige fidelidad. Y muchas veces nosotros, las necesidades nos hacen portarnos bien. Como diríamos en un lenguaje popular o en el vulgo dominicano, cuando uno está en olla, uno entra en todo. ¿Se entendió eso? Cuando uno está en dificultad, uno es bueno, uno es humilde. Hay gente que son humildes. Cuando ellos tienen que esperar que el otro le dé algo, ay, son humildes, obedientes, dóciles. Ay, sí, dispuestos. Diga, jefe, a su servicio, jefe. Lo que usted diga, comandante. Unos calificativos así, grandotes. Y ellos, a su servicio, 100% aquí, al pie del cañón, lo que usted quiera, dígame. Pero es porque dependen de ese individuo. Si un día ellos tienen algo y pueden parecerse a ese individuo, mira, vamos a ver cómo tú me tratas, que ya no es igual. Yo no estoy aquí para estar cogiendo órdenes ya. Es más, ya esto se terminó y comienzan los conflictos. Aquí tenemos un conflicto en la familia de Abraham. El Señor bendijo a Abraham y con él bendijo a su sobrino Lot. Porque siempre que usted está cerca de un hombre de Dios y Dios lo bendice, a usted se le pegan bendiciones. Lot fue bendecido, pero Abraham al parecer le fue dando bendiciones a Lot como sobrino y casi hijo de su vida. Pero esto fue generando conflicto. Y dice el capítulo 13, no tengo tiempo para leerlo, que comenzaron a surgir conflictos. Comenzaron a surgir problemas que terminó con la separación de Lot y Abraham. Abraham al ver los problemas le dijo, mira, sobrino, vete a donde tú te vayas, yo me voy para el otro lado. Yo no quiero tener conflictos contigo. Usted puede leer la escritura. Le dice, yo no quiero tener conflicto contigo. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Pero yo no quiero que nuestros empleados estén peleando, que hayan rumores entre nosotros. Yo no quiero dañar la bendición de Dios que nos ha enriquecido y nos ha prosperado, y eso no puede generar una división familiar. Esa actitud es un mensaje poderoso para nosotros. Abraham sabía que su bendición venía de Dios. Él sabía que Dios era el que tenía el control. Por tanto, él no estaba apegado a los bienes de esta tierra para justificar un conflicto en su familia. Y ellos se separaron. Terminó separándose. Y eso marcó definitivamente el que Lot tomara por un rumbo y Abraham tomara por otro. ¿Qué yo aprendo de este manejo de este conflicto? Abraham lo manejó sabiamente. Él le dijo a Lot, toma tu rumbo, yo tomaré otro. Lot eligió irse al valle. Abraham eligió irse al otro lado, donde estaban las montañas. Pero la intención fue muy clara.
yo no quiero problema contigo. Tú eres de mi familia. Yo creo que el Señor le habla a mucha gente en esta hora. Tú no puedes extender los conflictos en tu casa ni con tu familia. Hay veces que hay que renunciar a cosas. Hay veces que hay que renunciar a derechos. Hay veces que hay que renunciar a privilegios. Hay veces que hay que renunciar a cosas valiosas en la vida de uno. Pero el hombre o la mujer que depende de Dios sabe que su bendición viene de arriba, no de lo que diga un hombre o una mujer sobre esta tierra. Abraham nos enseña que los bienes materiales con mucha frecuencia generan división en las familias. Y este problema, en la forma en que él lo maneja, nos presenta frente a un tema muy importante, para que nosotros como familias responsables lo enfrentemos sin permitir que la bendición se convierta en una maldición en nuestra familia. La bendición no se puede convertir en una maldición. Hay familias muy unidas hasta que consiguen algo. Hay familias que se aman hasta que llega una bendición material. Hay hermanos que son íntimos. Hay padres y madres que son amorosos y cariñosos hasta que llega una bendición material. Hasta que hay que repartir una herencia. Hasta que hay que tomar una decisión en ese sentido. Los bienes materiales con mucha frecuencia generan división en las familias. Y el Espíritu de Dios ponía en mi espíritu la necesidad de llamar la atención en este sentido. No podemos permitir nunca que en nuestras familias una bendición se convierta en una maldición. En segundo lugar, en este problema, en la forma que Abraham lo maneja, vemos que la actitud y el desprendimiento de Abraham para evitar el conflicto con su sobrino refleja la dependencia que él tenía de Dios. Hay que aprender a ser dependiente de Dios. Ay, que mi papá pudo ayudarme y no me ayudó. ¿Qué importa? Debió ayudarte. Quizás lo más natural era que te ayudara, pero si no te ayudó, deja ese resentimiento. Deja de quejarte. Deja de albergar odio y rencor en tu corazón. Sana tu corazón y ama a tu padre. Hónralo, aunque él no haya hecho lo que tú pensabas que debía hacer. Aleluya. Hay mucha gente sufriendo con esto. Hay mucha gente sufriendo estas situaciones. Ay, que no hicieron lo que debieron hacer conmigo. Que no me dieron el cariño que me debieron haber dado. Que no hicieron tal o cual cosa. Óyeme, deja de lamentarte por lo que te debieron dar y no te dieron. Óyeme, aprende que tu papá es Dios. El suplidor tuyo es Dios. El cuidador tuyo es Dios. Y lo demás es complementario. Aleluya. Abraham era desprendido para evitar el conflicto. Su sobrino escogió el mejor territorio. Al momento de él plantearle la separación amigable y le puso a elegir, realmente quien tenía derecho a elegir era Abraham. Quien tenía derecho a establecer la norma era Abraham. Quien tenía que recibir lo mejor era Abraham. Porque si Lot tenía algo, era por Abraham. Si Lot había recibido algo, era por Abraham. Abraham se convirtió en su papá cuando no tenía por qué hacerlo. Entonces quien tenía todos los derechos era Abraham. Pero al momento de darle la elección, usted sabe qué hizo Lot. Escogió lo mejor para él, egoístamente. Y Abraham cogió lo peor, aparentemente. Pero si Abraham tenía algo claro en su mente, era que su bendición venía de parte de Dios. Este desprendimiento, a partir de esta convicción, nos lleva a que Abraham nos enseña que su corazón no estaba ligado a los bienes materiales. Los bienes materiales son buenos, nos ayudan a muchas cosas, nos hacen la vida más fácil en muchas situaciones, pero tú no puedes tener tu corazón ligado a los bienes materiales. Hoy están y mañana no están, y tú tienes que seguir viviendo. Eso no llena todo en el ser humano. Tú puedes tener muchas cosas y ser un perfecto infeliz. Porque el todo del hombre, la bendición del hombre, no es por la abundancia de los bienes que posee,
sino es por la relación que tiene con el Dios del cielo. Entonces Abraham dijo a Lot, verso 8 del capítulo 13, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y la Biblia sigue hablando. Pero quiero pasar a otro problema que hubo en la familia de Abraham. Dice el capítulo 12, y todo desde el capítulo 11 y el 12, la Biblia señala un detalle que parece poco usual encontrar en la palabra de Dios, y es con respecto a la mujer de Abraham. La Biblia destaca que la mujer de Abraham era exageradamente bella. Aleluya. Una mujer muy bella, muy hermosa, de hermoso parecer. Y usted pudiera pensar que ser bonito no es un problema. Pero para esta familia ser bonita se convirtió en un problema. Por eso es que lo feo, a veces vamos en coche, ¿verdad? No hay problema. Pero el bonito genera situaciones, porque de una vez hay un grupo que dice, ¿y qué es lo que se cree? Ustedes saben de qué yo estoy hablando. La gente dice, es orgulloso o orgullosa, ¿verdad? Pero nadie ha hablado con esa persona. El problema es que cuando llega todo el mundo dice, oh, y si es mujer más. Si llega a República Dominicana, la conducta, la mentalidad del tigueraje dice, tú tienes que decir algo. Sara era bonita, era una mujer de hermoso aspecto, dice la palabra de Dios. Y esto generaba situaciones. La belleza de Sara era algo especial. Y esto representó un gran desafío para Abraham, que siempre mostró inseguridad y temores por lo que podían hacer sus enemigos en función de la belleza de su mujer. Dice el verso 10, hubo entonces, capítulo 12 de Génesis, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es. Cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¡Wow! Tremendo. Todo el mundo se dio cuenta. Esto es un universo que ha llegado aquí. ¡Aleluya! Y era la mujer del siervo. Y Abraham, mostrando inseguridad y temores, distorsionó la verdad. Y usted dirá, ¿por qué usted no dice que mintió, pastor? Porque Sara era prima hermana de él. O prima hermana nieta. Pero la realidad era que había un vínculo familiar. Y podía decir, legalmente hablando, en el contexto cultural, que era su hermana. Oiga bien,
Entonces, en esencia, quizás legalmente a él lo fueran a acusar y él no habló una mentira, porque él lo hizo dentro de las leyes, pero no fue legítimo. En el fondo, él estaba distorsionando la verdad por el temor y la inseguridad que tenía con respecto a la reacción de los egipcios frente a la belleza de su mujer. Lamentablemente, no se comportó como debió haberlo hecho. Este problema no lo manejó como debió manejarlo delante del Señor. Para que usted vea que con todo y ser un gran hombre, en un momento de su vida cometió un error y le falló al Señor. Los príncipes del faraón egipcio, al ver la hermosura de Sara, dijeron: esta tiene que ser para el faraón, porque en esa cultura era así. Una muchacha bonita, como hacía Trujillo, me cuentan a mí. Me cuentan que el dictador de este país iba a unos desfiles que se hacían en las provincias de las estudiantes, y toda la muchachita bonita, él tenía un grupo de tigres que eran catadores. Esa. Y se cuenta que por ahí comenzó el problema con las hermanas Mirabal. Entonces, ha sido una conducta, ¿verdad?, muy vieja. Y los príncipes de Faraón escogieron a Sara y se la llevaron al Faraón porque era muy bonita. Y Abraham ya había manifestado inconsistencia al distorsionar la verdad. Y esto generó un problema que cuando usted completa la lectura, se da cuenta que Dios se encargó de poner en vergüenza a Abraham. Dice el verso 17 del capítulo 12: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿En qué gancho tú me metiste? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. No quiero ese regalo envenenado en mi vida, un gancho, como decimos popularmente. Ahora bien, ¿qué aprendemos de este problema en la familia de Abraham? Nunca debemos utilizar medias verdades para enfrentar nuestros temores. Nunca debemos utilizar medias verdades para enfrentar nuestros temores. Nunca podemos cometer ese error. El Dios que nos da la gracia, el Dios que nos da la bendición, el Dios que nos da lo material, también es capaz de protegernos de nuestros enemigos. Si Dios te da una bendición, no tenga miedo. No claudiques, no mientas. No seas falto de integridad, porque el Dios que te ha dado lo que tiene también es suficiente para protegerte y para guardar tu entrada y tu salida donde quiera que tú vayas. Apréndete eso. Las medias verdades son una trampa del diablo. Las medias verdades, esas mentiras encubiertas con aires de verdad, son un engaño. Van a sembrar un espíritu de traición en las familias. Van a generar conflictos. Van a generar problemas dentro y fuera. Abraham en ese momento no había entendido. Y le costó entenderlo, porque en Génesis 20 cometió el mismo error con Abimelech, rey de Gerar. Y estuvo a punto de perder a su familia 2 veces por distorsionar la verdad. 2 veces pudo perder su familia, 2 veces por distorsionar la verdad, por manipular la ley y encubrir sus temores. Óyeme, tus temores, preséntaselo al Señor.
Ve con tus temores delante del altar de Jehová. Ve con tus temores en oración delante del Señor. Y dile: Señor, ayúdame a superar estos temores. Los temores de muchos pueden ser que se sienten inseguros. Hay mujeres que dicen: yo tengo que hacerme entera porque este hombre me va a botar. Pastor, se metió en un lío ahora. Yo tengo que repararme porque este hombre me va a botar. Y de repente un dinero que hay para pagar la casa. Fue a Santo Domingo, le dio una gripe tan mala en 24 horas, no pudo venir. Y cuando llega más flaca. La nariz arreglada, senos más grandes. ¿Y qué te pasó? No, que el médico me hicieron un tratamiento. Todo por sus temores, por sus inseguridades. Y empieza a mentir. Y dejó una deuda de 50,000 por allí. Y empieza a recortar el presupuesto de la casa. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que aquí nunca hay jamón. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que estas comidas están vacías. Y el recorte por toda parte. Todo para tapar un hoyo fiscal en la economía familiar. ¿Pero qué fue lo que llevó a eso? Inseguridades y temores. Porque yo sé que todo marido entiende perfectamente que su esposa vaya al médico y hasta la acompaña. Todo el mundo va a aplaudir por mi salud. Tengo un problema de salud y tengo que resolverlo. Claro, pero realmente tú no estás diciendo lo que está pasando. Estás como Abraham, distorsionando la verdad. Yo he conocido casos como eso y algunos han terminado en divorcio. ¿Por qué? Porque hay una persona, hay una parte de la familia que se siente engañada, estafada. Se siente vilipendiada y entonces dice: no tengo confianza en lo que pasa aquí. Por lo tanto, yo no puedo seguir en esto porque en cualquier momento siento la inseguridad. Y ese es un tema de este tiempo, hermanos. Pero cuántas otras cosas no hay de esa forma, que se distorsiona la verdad, que se dicen verdades a medias, que se dicen, cubren cosas que debieron tratarse, porque me da miedo, porque tengo temor de lo que pueda pasar. Hay familias que están destruidas por esas verdades a medias. Hay muchas familias que están en crisis hoy en día porque no se trató las cosas con verdad. Porque no hubo transparencia. Por eso cuando uno viene a Cristo, esa atmósfera en la familia comienza a cambiar. Porque lo primero que te dice el Evangelio es que delante de Dios hablar mentira es pecado. Aleluya. Esa es la obra del Evangelio. Tú comienzas a entender por tu fe que tú no puedes seguir con ese tipo de conducta. Muchas familias están hoy enfermas porque están sufriendo los rigores de conductas como esa. Tristemente, Abraham tuvo ese problema en su familia y su inseguridad lo llevó a estar a punto de perder en 2 ocasiones a toda su familia. Pero quiero terminar con el tercer problema, porque imagínense, el tercer problema que tuvo en la familia de Abraham, tuvo problemas con su debilidad de carácter en decisiones trascendentes de su familia. La debilidad de carácter. Hay un momento que hay que tomar una decisión y hay que, con valentía hay que tomarla. Hay situaciones que no se puede ceder, que hay que mantenerse firme por los principios, por lo que debe ser, por el orden correcto, por lo correcto. Y muchas veces a uno le cuesta. Dice Génesis 16, presenta un caso terrible, lo más terrible del problema que jamás se enfrentó en la familia de Abraham. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, dice la Escritura, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella.
y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijo, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta. Ay, hombre. Se sacrificó el siervo. Sacrificado por mi mujer. Pastor, yo no quería, pero... Pastor, yo no quería, pero usted sabe, fue ella. Pues. Imagínese, yo soy hombre, usted tiene que comprender. Yo no quería nada con esa mujer, pero mi mujer me pide, pastor. Uno siempre haya justificaciones para determinadas cosas. Hermano, yo como hombre puedo decirle que cuando tu esposa, tu mujer que tú quieres y que tú amas te pide algo, lo más natural es que tú quieras ceder. Y lo más natural es que tú quieras complacerla. Es entendible, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Pero lo que Sara le estaba pidiendo a Abraham era incorrecto. Era incorrecto. Era quizás aceptado por la sociedad. Porque por eso ella se lo pide. La sociedad lo daba como bueno y válido. Si una mujer rica tenía una esclava, todo lo de la vida de esa esclava le pertenecía a la ama, a la dueña. Por lo tanto, ella no estaba haciendo nada del otro mundo. Ella podía decirle: ahora vete con fulano y después ven y lo que consigue es mío. Era así, porque era dueño de la voluntad y de todo el ser de esa persona. Agar era su esclava. Ahora bien, Abraham sabía que esa no era la solución del problema de ellos. Eso no era lo correcto. Dios le había dicho a Abraham: te voy a dar una descendencia, pero te la voy a dar de ti y de tu mujer. No te la voy a dar vía una esclava. La solución de la esclava se la inventa Sara. Atención, mujeres. Yo sé que a ustedes le trabajan los dos lados del cerebro. Y esa bendición muchas veces se convierte en un problema para las mujeres. Piensan demasiado. Generan demasiado. A veces tienen que apagar un motor. Apáguelo. Para no pensar tanto, para no generar tanta cosa. No, de verdad, está probado ya. Las mujeres tienen dos partes del cerebro trabajando. Los hombres nos quedamos con una y no da. Eso es lo que lleva a buscar soluciones que no convienen en algunas ocasiones. A Abraham le faltó carácter para enfrentar al pedido de su esposa. Porque hay cosas que tú sabes que están mal y que van a devenir en problemas mayores. Y Dios nos ha dado un privilegio a los hombres. Somos más prácticos, somos más lineales, nos llevamos menos de lo sentimental. Y a la hora de plantear realidades, tenemos mejor punto de vista en la praxis de la vida. Por eso Dios nos otorga el liderazgo. Quizás por eso nos apaga un lado del cerebro, para que podamos estar enfocados. La mujer tiene una bendición que, unido a lo del hombre, hacen la fórmula perfecta. Pero Abraham falló en manejar este problema en su familia. Ese problema aceptó, y esto trajo al mundo a un niño llamado Ismael, hijo de la esclava de Agar, la esclava Agar. Este conflicto desencadenado por esta mala decisión nunca debió ser. Este conflicto en la familia de Abraham nunca debió pasar. Él pudo detenerlo, pero le faltó carácter. Hay veces que tú tienes que decirle
a unos miembros de tu familia, aunque lo ames. Puede ser a la esposa, puede ser al esposo, puede ser a la hija o al hijo. Eso no se hace. Yo no voy a contribuir con eso. No voy a ser parte de eso. Pero tú tienes que quererme. Sí, yo te quiero, pero no voy a hacerlo mal hecho. Yo te amo, pero no voy a hacerlo incorrecto. Porque tú no lo estás entendiendo ahora, pero lo vas a entender después. A Abraham le faltó carácter. Y eso produjo mucho dolor en todos los miembros de la familia. Produjo dolor en la esclava Agar, en el muchacho Ismael, que siempre tuvo problemas dentro de su familia. ¿Por qué? Porque él no era culpable de lo que estaba pasando. Él no era culpable de las decisiones que se tomaron. Él no era, él llegó ahí, pero llegó en medio de una batalla campal. 2 mujeres batallando. Dios libre al que esté en medio de 2 mujeres peleando. Eso es una guerra permanente que había ahí. Una guerra de estrategia. Y el muchachito en el medio. Y ahora, que vete a darle un beso a papá. Mire, usted no puede darle beso a su papá. Que vete y búscale el lado a papá, el mandado a papá. No, usted no puede. Pero ve mi papá. Pero mi mamá es esta. Y la jefa es esta. Mire, yo me pongo a pensar, el pobre Ismael. Pobre muchacho. Acciones crueles. Lucha de poder. Envidia, desamparo, resentimiento, odio. Todo eso generó esa decisión. Todo eso en el seno de una familia pequeñísima. Todo eso se generó. Odio, desamparo, maltrato, ofensa, luchas, envidias. Los descendientes de Ismael es hoy todo el mundo árabe. Los descendientes de Isaac es el pueblo judío. Esa es la razón del conflicto permanente. Ese es el génesis de ese conflicto que todavía en este tiempo nosotros estamos sufriendo. Sufriendo, oiga bien, lo digo sufriendo, porque muchas veces los precios del petróleo dependen del lío de esa gente. Los precios, los conflictos internacionales, la guerra, de ese pleito, de esa mala decisión. Porque usted no se explica por qué esa gente se pelean tanto. Usted no se explica por qué no llegan a un entendimiento. Usted no se explica por qué pelean. No hay una razón lógica para el pleito de esas gentes. Pero la Biblia da la explicación, el origen, ahí está. Un problema de familia. Un problema de una familia. Oh, bendito sea el Señor. Nunca debemos ayudar a Dios. Él sabe lo que hace, Él nunca se equivoca. Y si Dios se tarda para nosotros, debemos esperar confiadamente en Él. Nunca debemos ayudar a Dios. Nuestras soluciones a las aparentes tardanzas de Dios o a los aparentes olvidos de Dios nos van a generar problemas trascendentes. Dificultades como le pasó a Abraham y su familia. Como sacerdotes de nuestros hogares, nunca debemos aceptar romper las reglas de Dios para resolver un problema. Nunca acepte romper las reglas de Dios para resolver un problema en tu familia. Nunca acepte romper las reglas de Dios para resolver un problema en tu familia. ¡Nunca! Va a haber problemas. Vas a generar un conflicto que va a traerte dolor por mucho tiempo. Y mucho menos cuando el problema es por el cumplimiento de la promesa de Dios. Quiero terminar dejando esta conclusión en su mente. En el mundo tendremos aflicciones. Habrán batallas. En nuestra familia tendremos batallas de todos los tipos, conforme a la característica de los integrantes y a las circunstancias que nos hayan tocado. En el mundo tendremos aflicciones. Pero el Señor nos dijo una palabra poderosa que repetimos una y otra vez. Confíen, yo he vencido al mundo. Esas fueron las palabras de Cristo a los discípulos. Confíen, yo he vencido al mundo. Cada familia tiene desafíos. Cada familia tiene problemas particulares. Cada familia tiene situaciones. Hay formas de ser de cada uno. Óyeme, tú quisieras que todos tus hijos fueran igualitos.
a como tú piensas que deberían ser, pero no va a ser, porque Dios le dio una identidad particular y ellos tienen la voluntad de tomar decisiones. Papá y mamá pudieron ser de tal o cual manera, pero tú no lo elegiste, Dios lo dio y ellos eligieron y trazaron el carácter y la forma en que iban a ser. Por tanto, hay cosas que tú nunca vas a poder cambiar. Hay en algunas que podrás influir, pero hay otras que no vas a poder cambiar nunca. Entonces tendrás aflicciones, tendrás desafíos. A veces serán del orden económico, otro financiero, otro personal. Otras veces serán por el carácter y la personalidad de alguno de los miembros. En ocasiones serán por elementos externos sobre los cuales no tenemos control, etcétera. Lo cierto es que del ejemplo de Abraham, de estos problemas en su familia, aprendemos, número uno, que debemos enfrentar responsablemente los desafíos que se puedan presentar en nuestras vidas. Hay problemas, hay que enfrentarlo. Hay problema, hay que enfrentarlo. ¿Cómo? Pide la sabiduría a Dios. Yo tengo que hablar ese tema, yo tengo que buscarle una solución. Hay mucha gente que está practicando el hacerse loco con el problema en su familia. Si tu hijo está mostrando una conducta distorsionada, óyeme, no te puedes hacer el loco. Hay que ver qué vamos a hacer. Nos vamos a poner de acuerdo, vamos a pedirle dirección a Dios, vamos a enfrentar la situación. Lo menos que podemos hacer es enfrentarla en oración. Pero hay que poner el tema en la agenda, porque no podemos ignorar los desafíos que tenemos en nuestras familias. Del ejemplo de Abraham aprendemos que distorsionar la verdad o solo comunicar una parte puede traer complicaciones que atenten contra nuestra familia y nuestro futuro. No distorsione verdad. En tercer lugar, del ejemplo de Abraham, aprendemos que depender plenamente de Dios en cada situación es la mejor opción. Buscar nuestras soluciones sin Dios, sin meter a Dios en la decisión. Buscar nuestras soluciones sin Dios, violando las leyes de Dios, siempre van a traer dolor. Siempre van a traer separación. Siempre van a traer muerte. Que lo sepa todo el mundo que me escucha. Que lo sepa todo el mundo. Si hay una enseñanza poderosa para las familias de la tierra en la vida de Abraham, es que las malas decisiones tienen una trascendencia insospechada. Van a llegar a crear complicaciones que nosotros quizás nunca soñamos que pudieron haberlo hecho. Usted no sabe los efectos de una explosión. Da mucho trabajo controlar una explosión. Hay decisiones que son explosiones en la vida de nuestras familias. Por eso no se pueden tomar decisiones a priori. Hay que confiar en Dios, hay que meterse con Dios, hay que pedir la dirección de Dios. Mete a Dios en tu familia y en cada decisión, y todo lo que haga, hazlo conforme a Él, no conforme a tu deseo, no conforme a complacer a este o aquel. Mete a Dios en esa decisión de tu vida. Oh, gloria a Dios. Si un problema tiene mucho tiempo en nuestra familia y no se ha resuelto, vamos a decirle al Señor, vamos a hablar con Dios, vamos a ponerlo en nuestra agenda de oración, pero nunca violemos la ley conocida de Dios para nuestra vida. Porque Dios hará lo necesario para solucionar la situación, pero solamente Dios. Mire, hermano, hay unos problemas. Hay problemas que uno lo maneja sencillamente y demás, y uno puede tener algunas salidas, pero quiero decirle algo. La experiencia me ha enseñado que solo Dios sabe resolver los problemas sin dejar lesiones. Solo Dios. Dios sabe desatar los nudos sin dejar lesiones. Nosotros encontramos soluciones, es verdad. Nosotros tenemos muchas soluciones. ¿Cuántas soluciones? Ay, pero a veces son más muertos que los que quedan vivos. A veces nos llevamos de cuajo a tantos inocentes. Hay que dejar que Dios resuelva. Ponerlo en nuestra agenda de oración y pedirle al Señor que ayude. Hoy mucha gente ha fracasado en su familia. Y ustedes lo saben. Quizás muchos de ustedes, antes de conocer al Señor, tomaron muchas malas decisiones. Antes de que Cristo Jesús fuera el Señor y Salvador de su vida, tomaron decisiones que han trascendido, que han producido mucho daño en sus familias.
Hoy mucha gente está sufriendo eso. Mucho fracaso en conducir su familia. Mucho fracaso en ser ejemplo. Mucho fracaso en armonía. No hay armonía, es una guerra campal. Muchas familias son campos de batalla, etcétera. Porque no se ha conducido con responsabilidad, no se ha conducido con verdad y con total dependencia de Dios. Y hoy Jesucristo está dispuesto para comenzar a cambiar ese panorama en la vida tuya. Y se lo digo a todos los amigos que me pueden escuchar o ver. Jesucristo quiere comenzar a cambiar ese panorama en tu vida. Solamente con la llegada de Cristo al corazón de uno cambia la forma de tomar decisiones. Uno cambia la forma de ver la vida. Uno cambia la forma de enfrentar los problemas. Uno cambia. Hay algunos que le cuesta cambiar, pero el Señor con amor y con la vara correctora nos va encaminando. Y uno comienza a decir, como decía alguien en días pasados, yo no sabía que se podía vivir de esta manera. Yo no sabía que podía ser posible vivir de esta manera. Yo quiero decirle a todos los amigos, sí se puede vivir de esta manera. Hay bendición viviendo de esta manera. Hay errores que te vas a economizar. Hay dolores que vas a economizarte. Hay crisis que vas a evitar. Sí se puede vivir de esta manera. Coloca a Cristo Jesús como el Señor de tu vida. Pon a Cristo en el centro de tus decisiones. Pídele perdón por tus pecados. Cambia la forma de pensar y de conducirte. Y te puedo decir que el Señor te va a dar la victoria. Abraham tuvo problemas en su familia, pero Dios termina calificándolo como su amigo. Aleluya. Y en él, aleluya. Esto es una de las cosas que más me gusta y con esto termino. En él, en Abraham, en este hombre que claudicó en un momento, el Señor declaró una bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros nos beneficiamos de eso porque por la fe que desarrolló Abraham, nosotros alcanzamos las promesas de Dios para nuestras vidas también. Aleluya. Y la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros hoy en día también. Por lo tanto, es propicio el momento para comenzar a trillar ese camino, aprender de sus errores y aprender de sus virtudes y aplicar esas cosas que nos convienen a nosotros. Abraham fue un hombre dependiente de Dios, fue un hombre temeroso de Dios y tuvo una fe total en lo que Dios decidía para su vida. Esas experiencias lo llevaron a convertirse en un hombre sin igual. Sin igual. Aprendamos de Abraham. Aprendamos de Abraham. Tú, amigo que me escucha o me ves, aprende de Abraham, de que Dios era lo más importante en su vida. Y para eso necesitas a Cristo como Señor. Necesitas convertirte a Cristo, dar el paso de fe y entregarle tu vida a Cristo. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Hemos hablado en tu nombre. Trae a aquellos que han de ser salvos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.